produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, esta es una de las parábolas más hermosas y ciertamente que es un llamado, podría decirse que es una parábola, la palabra del arte de entender, de aceptar la palabra, el arte de escuchar y de guardar la palabra. También puede decirse que es la parábola del aprender a ser fecundos con nuestras obras. Todas las lecturas que hemos leído nos están hablando de fecundidad, de fertilidad, de semilla que se siembra. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta parábola y se nos habla de los distintos terrenos, suelos, bien dispuestos o no tanto, o para nada? ¿Y cuántas veces se nos habla de la semilla? Yo quisiera invitarlos en esta oportunidad a otra cosa. Quisiera invitarlos a pensar más en el sembrador que en la semilla y que en el suelo, que ciertamente tienen que ver. Porque si decimos que la semilla es la palabra, es lo que nos han dicho todas las lecturas, pero también decimos que Jesucristo es la palabra revelada del Padre, entonces Jesucristo mismo es la semilla. Él es la divina simiente que viene como a sembrarse, está sembrándose en nosotros. Es el divino sembrador sembrándose en nosotros. Y claro, muchas veces pensamos en esas pocas disposiciones que se tienen para recibir su palabra, pero no tanto en el dolor y la tristeza que le provoca al sembrador el verse sofocado, rechazado por un corazón disecado, mal dispuesto. Ciertamente que allí está el maligno, ahí están los cuervos feroces que arrebatan la semilla, las divinas simientes de Jesucristo. Él viene a autosembrarse, pero dejando en nosotros sus huellas, ¿no? Secula Christi, las huellas de Cristo, aquellas semillas regias que vienen con la gracia de Dios. Dios, Jesús, todo lo que toca lo deja fecundo. Pero hay un arado que aceptar. Y eso es lo que no dispone bien a los corazones de aún bien formados. El saber que para recibir esas gracias que tanto esperamos, para que la gracia y la caridad crezca en nosotros, tenemos que aceptar el filo de ese arado que va a rotular el terreno pedregoso de nuestros corazones. Estamos bien dispuestos, recibimos las palabras, pero falta la disposición para recibir el arado de la cruz, la adversidad. La manera que tiene de arar, de rotular nuestros corazones el Señor son las pruebas, son las adversidades, son aquellas cruces necesarias para disponer el corazón para que la semilla germine. La semilla es Él, ¿no? Aquel retoño de David. Él es semilla, es retoño, es cedro del Líbano. Él lo es todo. Los que conocemos en nuestra casa, aquí en Argentina, en la provincia de San Luis, para los que nos escuchan de Estados Unidos, en nuestra casa de Manresa tenemos unos álamos enormes, altísimos, centenarios, creo yo, casi seguro. Algunos de ellos hemos encontrado tirados, ya secos, volteados, muertos allí, pero debieron morir esos álamos para poder desparramar las semillas de otros álamos que hoy se ven más esbeltos y más altos y más frondosos. Hay que aprender a morir también. El sembrador nos enseña también el arte de bien morir. El arte también de la palabra eficaz en nuestras almas. Cuando decimos palabra eficaz es también atender, sí, Dios lo que dice lo hace. Confiar en sus promesas,
en la infalibilidad de sus promesas, en la santidad de sus palabras, pero atento, según sus tiempos y según sus modos, no los nuestros. Atendamos entonces a los sentimientos de Cristo Jesús, divina simiente, divino sembrador, que Él es el que se está sembrando y Él es el que sufre al ver los corazones que lo rechazan. Somos tierra, somos barro, somos lodo, pero bien como decía Quevedo y nuestro padre fundador muchas veces lo repite, somos polvo, pero polvo enamorado. Somos tierra no solamente enamorada del divino sembrador, sino más aún, somos tierra y polvo amados, amantísimos por nuestro Señor Jesucristo, el divino sembrador. Cuando pensamos en la pasión, pensamos en el sembrador que está siendo crucificado y sembrado, sin apariencia humana. Es necesario también adoptar esta semejanza del divino sembrador en la vía de la cruz, en la vía regia de la cruz, esta semilla nuestra de no tener casi ya apariencia de semilla, sino que está confundiéndose con el lodo, con la tierra, porque es necesario que muera para poder dar fruto. Cristo es esa divina simiente de nuevas santidades por la gracia. Si no muere, el divino sembrador no puede sembrarse en nuestras almas. Claro, encuentra terrenos ahogados por preocupaciones lícitas, ¿no? Crisis, un montón de proyectos en vistas a que se cumplan, pero nos desorientan muchas cosas que no tienen que ver con nosotros, ¿no? Y tenemos que adaptarnos y cambiar los tiempos y los modos de nuestros proyectos. Y ese es el Señor que nos está retorcijando por dentro con su arado. Y allí es donde el Señor nos pide, dispongan su corazón. A veces escuchamos la palabra, venimos a misa, amamos a Jesucristo, hacemos buenos propósitos, pero no perseveramos. Y allí está el pedregal que entristece al Señor. Allí está la tibieza, la desidia que tanto entristece al divino sembrador. Él quiere venir a nuestras almas por la gracia y una vez más, como en Jerusalén, se ve coronada de espinas. Esas espinas, esas zarzas que ahogan y sofocan la voz de Jesucristo. La parábola del sembrador, parábola de aprender a escuchar la palabra del Señor. Si no se aprende a escuchar, no se guarda, no se sabe recibir. Pero no se queda ahí. Hay que escucharla, hay que guardarla y hay que practicarla. La verdad no se entrega más que a quien la ama quien la practica. El divino sembrador coronado de espinas en nuestras almas. ¿Quién se atreve a ponerse en el lugar de Jesucristo? Se dice que Jesucristo está en nosotros por la gracia. Bien, imaginemos, ¿tenemos los mismos sentimientos de Cristo? Bien. ¿Quién puede soportar a Cristo dentro nuestro? Triste. Es tremendo, es inimaginable. No podemos lograr toda la experiencia vital de un Cristo dentro nuestro triste. Él quiere que nos hagamos semejante a Él. Nos quiere también como sembradores. Muchos de aquí son docentes, muchos de los que nos escuchan en sus casas son docentes y somos sembradores. Pero somos sembradores que, teniendo nosotros el sembrador, la semilla, el sol, la vertiente de agua viva, somos sembradores que llevamos el sol adentro. Es el mismo Jesucristo, el sol y el manantial que lo llevamos dentro. Basta la libertad entregada al Señor, que es la verdad, el camino y la vida, para que dé fruto. Pero falta esta última disposición.
Y eso es lo que entristece al Señor. Muchas veces encontraremos que en estos 4 terrenos que el Señor ha mostrado para recibir la palabra, veremos que sí, que hay muchas que caen fuera del camino, porque no están en el camino. Ciertamente que ahí está el maligno, y encontraremos entonces nosotros al sembrar mucha gente que se burlará o no nos atenderá, casi hasta con respeto humano, bien mundano. Nos dirán lo que le dijeron a San Pablo cuando él predicaba la resurrección en el Areópago de Atenas. Se burlaron de él diciéndole: sobre esto te oiremos otra vez. Vení mañana, ¿no? Le dijeron, seguí participando. Ahora no. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Jesucristo lo mismo? Llenos de nuestras preocupaciones, planes, proyectos, pedimos, hacemos esto, no discernimos si es la voluntad de Dios o no, nos ponemos en oración, recibimos la voz del Señor en nuestra conciencia de lo que tenemos que hacer, casi a veces hasta con certeza de primer tiempo, de no dudar ni poder dudar, sin embargo, hacemos todo lo contrario. Señor, de esto te escucharé otra vez, déjame a mí. Y una vez más, la semilla entristecida en nuestras almas. ¿Por qué ante cualquier tribulación la palabra siempre sucumbe dentro de nosotros? A veces escuchamos a medias y sofocamos las enseñanzas de nuestro Señor, sofocamos los mandamientos, los preceptos, con nuestros apegos desordenados, con nuestras ambiciones, como decía la lectura, con nuestras preocupaciones. No podemos dejar de recordar aquí el joven rico, ¿no? Señor, ¿qué puedo hacer para ser perfecto, para seguirte? Ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Se fue entristecido. Y pensamos en la tristeza del joven rico, pero una vez más pensemos en la tristeza del Cristo viéndolo partir al joven. No supo desapegarse de sus ambiciones, aun cuando tenía la intención de seguirlo. Pensemos en María entonces, la divina sembradora, dejó que la palabra se sembrara en su seno para dar a luz el árbol de la vida en la cruz, ¿no? En la cruz redentora. En ella el Verbo se sembró y se hizo fecundo árbol de la cruz. No tengamos corazones superficiales, no tengamos corazones que no saben despegar nunca, que siempre están como infelices, porque son corazones con poca profundidad, empedernidos, impermeables, indiferentes, de amores inconstantes y pasajeros. Se pasan la vida como deshojando la margarita, ¿no? A Jesucristo. Señor, te quiero mucho, poquito, nada, te quiero mucho, poquito, nada. Y Jesucristo no puede entregarse a alguien que está tan voluble, tan inconstante, de amores tan pasajeros que duran una semana. El domingo empieza, el lunes ya se empieza a apagar, el miércoles ya no recuerdo el evangelio del domingo anterior, el viernes no tengo idea, y veremos el próximo domingo cuál evangelio toca. Allí está la tristeza del Señor. ¿Cómo trabajar entonces desde el suelo para tener belleza y firmeza en nuestros corazones? Lo que siempre decimos: oración, intimidad con Jesucristo, con el divino sembrador, una buena confesión, santas comuniones, obras de caridad, de misericordia, caridad afectiva, operosa, santa alegría, identificar todo con el sembrador, que es la semilla crucificada, intimar en coloquios con la Divina Trinidad, coloquios filiales con María, que es el arquetipo de la fecundidad mediante ese fertilizante que es la humildad. La humildad, la valentía, la santa espera, la escucha silenciosa de la palabra viva y eficaz. Es eso lo que se nos pide. Entonces purifiquemos el corazón y crezcamos en la caridad. Somos semilla que porta el sol adentro, sembradores de soles, cuando educamos como papá, como docentes.
Veremos entonces allí, en los hijos, en los discípulos, veremos amanecer el barro, en esas ironías y paradojas del Señor. Admirable comercio, ¿no? La increada semilla, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, con el perfume del Logos guardado en el seno del Padre. Cantemos entonces hoy, como hemos cantado en el Salmo de hoy y en el versículo del Aleluya, cantemos loas al sembrador que ha transfigurado el inerte lodazal en un perfumoso trigal. Esta es la palabra, y cuántas palabras desperdiciadas, devoradas por esos cuervos nefastos, ¿no? Por culpa de mi dispersión, cuántas palabras calcinadas por la sequía de un corazón que no sabe rezar con llanto y regarlo, ese cultivo que quiere Él hacer en nuestro corazón. Pidámosle a María entonces tener en nuestro corazón la semilla de Jesucristo, la semilla de ese hidalgo que hace de la palabra espada de doble filo un arado, para abrir nuestros corazones. Aprendamos a cómo rumiar cada adverbio de su palabra, cada sustantivo, paladear cada adjetivo y cómo se cata el pronombre de su divina palabra. Estamos allí, entre los dedos del divino sembrador. Dejémonos arar, dejémonos sembrar, dejémonos fecundar por el verbo semilla y palabra.